Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a hacer la lectura de la palabra en esta mañana. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10 al 21. Leo hasta el 20 y a una sola voz el versículo 21. Yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Juntos. Una mujer tomó y escondió 3 medidores, 29 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por la bondad que has tenido con nosotros. Podemos respirar en esta mañana, has dado vida a nuestros pulmones, nos has dado una vida biológica. Podemos estar en este lugar, Señor, siendo conscientes de nuestra pecaminosidad, siendo conscientes de tu santidad y al mismo tiempo del perdón en Cristo Jesús. Significa que nos has dado vida espiritual, Señor, en aquellos que tenemos esta convicción. Nos permites reunirnos alrededor de tu palabra, nos permites cantar, nos permites orar, nos permites ofrendar, y ahora hemos podido leer tu palabra. Vemos una historia que puede ser chocante, una historia que puede generar controversia, una historia que puede generar inquietudes, Señor. Pero no queremos ser meramente oidores, acercándonos a tu palabra por la simple curiosidad de lo que puede significar un texto. Queremos acercarnos a ella, Señor, porque recordamos que tu palabra es verdad y que somos purificados y santificados cuando tu Espíritu Santo la aplica del corazón. También creyendo que por medio de tu palabra predicada, Señor, tú traes vida espiritual donde no hay vida espiritual. Juntos como congregación oramos por eso, para que todo aquel que escuche el Evangelio en esta mañana, Señor, tú des convencimiento de juicio, justicia y pecado y produzcas la vida eterna donde no se encuentra esa vida, Señor. Para eso, Señor, clamamos a ti. Cantábamos: la salvación es de Jehová. Es la obra que tú haces, Señor, en los corazones que escuchan tu palabra. Y clamamos para que los pecados del predicador, las debilidades de la congregación, no se interpongan en tu obra de salvación. Bendito seas, glorioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Título del sermón, versículo 18, tiene una pregunta que se vuelve a repetir en el versículo 20 y es: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué es semejante el reino de Dios? Ese es el título del sermón. Déjame empezar este sermón, por favor, déjeme empezar con una pregunta. Yo sé que puede ser una pregunta como capciosa, una pregunta que puede generar algo de murmullo entre nosotros, pero si yo te digo la siguiente afirmación: Satanás o sus demonios se hacen presentes los domingos en la iglesia, en esta iglesia, ¿tú qué pensarías? Si yo te digo que Satanás o sus demonios se hacen presentes los domingos en la iglesia, en esta iglesia local,
¿tú qué pensarías? ¿Estarías de acuerdo? ¿Estarías en contra? Y no estoy esperando una respuesta, estoy dándole segundos a que usted piense en esta pregunta, que posteriormente compartiremos si usted quiere la respuesta. Y yo sé que este tema, hermanos, acerca de Satanás y de lo que significa su influencia en este mundo, en el cristianismo moderno ha tomado variantes no sanas. Una de esas variantes es desconocer y olvidar la influencia de Satanás para mantener alejados a las personas del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: Satanás, quien es el Dios con D pequeña de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pablo está describiendo la influencia de Satanás en el incrédulo, cega la verdad del Evangelio. Y quiero decirte que eso sucede aún el día domingo en las iglesias mientras la palabra de Dios es enseñada. Él aún sigue influenciando, cegando los ojos de las personas, entenebreciendo el conocimiento mientras que el Evangelio es predicado. Eso ya va diciendo hacia dónde apunta la respuesta, ¿verdad? El otro extremo peligroso en consideración a la influencia de Satanás es en relación a lo que significa posesión o influencia de él sobre las personas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la posesión demoníaca, todos tenemos, la gran mayoría, una imagen muy hollywoodesca. Palabra que no existe, pero la ha traído a la existencia ahora que la he pronunciado. O una imagen sensacionalista de esta situación, porque cuando pensamos en la influencia demoníaca, todos pensamos en ese tipo de posesiones que son taquilleras, que vemos en las películas y que tenemos ese morbo y que todas que salen no las vemos. En mi caso, el morbo mío se manifiesta enviándole los trailers a un amigo que es extremadamente cobarde, y yo se los envío porque yo sé que produce miedo en él, porque tenemos esa imagen, como les digo, sensacionalista de esta situación. El texto de esta mañana nos narra la historia de una mujer visitando una sinagoga, y esta mujer, bajo el dominio de Satanás sobre su vida, tiene una enfermedad. Y esta mujer está visitando la sinagoga en un día que la palabra de Dios era enseñada en ese lugar por el mismo Jesús. Y es por eso de mi afirmación del inicio que si Satanás y sus demonios son presentes en la iglesia local, y es por eso de mi pregunta para usted. Esta historia nos narra cómo Jesús está enseñando las Escrituras y cómo se encontraba una mujer bajo la influencia de Satanás. Les hacía esa pregunta porque algunos podemos tener una especie de misticismo que el lugar en sí provee una protección contra Satanás, como que llega hasta la puerta, se detiene y no entra. Y yo creo que el clima nos ha recordado que Él puede estar en medio de nosotros, porque a veces el calor es infernal. Hermanos, Él no se detiene por manera mística porque diga iglesia cristiana en la puerta, recordando lo que significa entonces la influencia que Él tiene mientras que el Evangelio es predicado. Este sermón podemos dividirlo en el milagro de Jesús, como ustedes lo vieron en los primeros versículos, la reacción al milagro que sucede a partir del versículo 14, y por último las parábolas del reino que están a partir del versículo 18 al finalizar. Entremos entonces a nuestro primer punto, el milagro. Ese milagro está narrado del versículo 10 al versículo 3. Este milagro fue realizado sin que nadie lo pidiera. Usted pudo notar eso en la lectura, ¿cierto? Es aplicado en una mujer, en una sinagoga, y por todas estas características fue especialmente interesante para Lucas, porque solo Lucas lo registra en los evangelios. No se nos dice precisamente en qué localidad sucedió ni cuándo ocurrió esto. El tiempo o el día particular es un día de reposo, y es el último relato en el evangelio de Lucas
de Jesús entrando a enseñar en un día de reposo a una sinagoga. Nos encontramos a próximos meses de la crucifixión. Hemos estado viendo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo capítulo a capítulo en los sermones anteriores. Y este relato estamos a puerta de los últimos meses a llegar a ese momento de la crucifixión. Por supuesto, no es el primer relato en el Evangelio de Lucas de Jesús enseñando en una sinagoga. Allá en el capítulo 4 encontramos esa vez que Jesús lee el Antiguo Testamento, la lectura del día, era un pasaje del profeta Isaías, cierra las escrituras, todo el mundo queda pendiente de qué va a enseñar y él dice: hoy delante de ustedes se ha cumplido esa profecía. Todos quedaron como, ¿cómo así que se ha cumplido esa profecía? Eso fue en el capítulo 4. Él acostumbraba a enseñar en las sinagogas. No se despertaba como nosotros el día domingo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Como deshojando margaritas. Él se despertaba con la intencionalidad de estar en ese día. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, en ese caso desde los textos del Antiguo Testamento. Por supuesto, todavía no había Nuevo Testamento. Y hemos hablado muchas veces de sinagoga, pero pensando en los sermones anteriores, creo que no les he enseñado qué es una sinagoga. Una sinagoga, para pronunciarlo bien, porque he sentido que le he pronunciado como 3 veces mal en 10 minutos. Una sinagoga no es el templo, es simplemente la palabra sunagoge en griego, que significa un lugar de reunión. Una sinagoga era un lugar de reunión, había muchísimos. Algunos historiadores dicen que en Galilea, que era una zona no muy densamente poblada, había más de 240 o 200 sinagogas diferentes en esa región. Yo creo que en Valledupar no llegamos a 100 iglesias cristianas, y estoy especulando, por supuesto, este dato estadístico son según las estadísticas mías. Había más de estos lugares ahí en Galilea. Era un lugar perfecto para enseñar. Era un lugar donde se predicaba y se enseñaba. Como les mencioné, el Antiguo Testamento. No era el templo, era una casa de instrucción. No era el lugar donde tú celebrabas esas ceremonias nacionales establecidas en la ley levítica. No ibas ahí a ofrecer sacrificios. En las sinagogas no tenía sacrificios. Ellos no celebraban la Pascua ni las otras fiestas. Era un lugar de reunión. No había un pastor, no había un predicador, no había un sacerdote reinante. Había una junta de líderes, y entre esa junta de líderes había uno de ellos que era el gobernante o el presidente de esa junta, que en este caso vemos que él va a participar en el versículo 14, el oficial de la sinagoga. Esta persona era el responsable de supervisarlo, era la persona que asignaba las funciones en la celebración del sábado. Esta persona era encargada de decir quién oraba, quién enseñaba y quién dirigía. Era como el director del culto, por decirlo de alguna manera. Entonces, la sinagoga era un lugar de reunión local para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuándo surgen ellas? Surge en el cautiverio babilónico. ¿Recuerdas? Cuando estábamos hablando de Nehemías, ellos fueron llevados al exilio por causa del pecado, no se arrepintieron. Estando en Babilonia, el profeta Ezequiel empieza a reunirlos para enseñarles la palabra de Dios, el mensaje de ellos mientras eran cautivos, y mientras les enseñaba, como había un lugar específico para reunirles a enseñar, era un lugar de reunión, era una sinagoga. Cuando ellos vuelven del exilio, fue lo que estuvimos viendo en el libro de Nehemías, esa costumbre quedó prevaleciendo en ellos mientras se reconstruía el templo y las murallas. Reconstruyeron el templo, pero la costumbre de la sinagoga siguió siendo presente en la cultura judía. En la ciudad de Jerusalén habían alrededor de 500 sinagogas en la época de Jesús. Eso es una sinagoga. Ahora, imagínate, qué mejor lugar que la sinagoga para poder hacer un milagro de misericordia, ¿no? Es el lugar donde se enseña la palabra de Dios, es el lugar donde te reúnes a cantarle a Dios, es el lugar donde te reúnes a adorar a Dios. ¿Qué mejor lugar para evidenciar la misericordia de Dios por medio de un milagro? Y eso, hermanos, hace mucho más dramático la escena que veremos a partir del versículo 14, de cómo el líder de la sinagoga, en representación de los demás, seguramente fariseos, reaccionan al milagro de Jesús. Y para incluirle más drama, este evento sucede en el día sábado, el día de reposo, el día que Dios había estipulado donde descansaran, ese descanso levítico, y contemplaran la obra de Dios. Entonces aquí estaba Jesús
en una sinagoga, en el día sábado, enseñando en ese lugar, en ese día. Como si este evento ocurriera en el día de hoy, en el día domingo, en una iglesia local. Y el Señor obrara, estando aquí presente entre nosotros, de manera milagrosa, visible para todos, y en este caso el pastor se opusiera y criticara esa obra. Eso es lo que estamos viendo aquí y hace que sea como mucho más dramático el escenario que estamos apreciando en la lectura. En el versículo 11 dice, había allí. Lucas cambia el relato. Sale de tener el enfoque, la cámara ahí estaba enfocando a Jesús porque él estaba enseñando. Ahora en el relato de Lucas hace otro enfoque en la narración y pone a una mujer. Había allí. Y esa palabra había allí o esa expresión completa es un verbo en el griego que es exclamativo, como de asombro, como mira. O un de repente estaba Jesús enseñando y esa persona entra. Como si interrumpiera la enseñanza, pero no porque hiciera algo, sino con su sola presencia interrumpía la atención de Jesús. Esta mujer entra en la sinagoga y Jesús la nota. Dicho sea de paso, Jesús, al ser Dios, conoce la historia de esta mujer y sabía de su padecimiento que tenía desde hace 18 años, nos dice el texto. Quiero que usted sepa que en ese tiempo histórico la mujer no tenía la libertad que tienen ustedes de ocupar las primeras bancas o las últimas, las del medio, la de la derecha o la de la izquierda. La mujer entraba a la sinagoga y se sentaban a la derecha, al fondo. Allá era el lugar para ellas, recordemos ese momento histórico. Entonces, esta mujer entra, se sienta del lado derecho al fondo. Jesús la ve, no la ignora y reacciona a su visita. Y nos dice Lucas que esta mujer tenía una enfermedad. Una enfermedad. Recordemos que Lucas es médico, identificado así por el apóstol Pablo mucho más adelante. Y el Evangelio de Lucas tiene unas narraciones en enfermedades que otros evangelistas no hacen, precisamente por su condición de médico. El lenguaje que usa Lucas para describir esta condición física es interesante, ¿lo notaron, no? Versículo 11 dice que ella había estado paralizada 18 años por una enfermedad causada por un espíritu. El versículo 16 dice que Satanás la había mantenido atada. Es un recordatorio para nosotros de lo que hemos visto antes en el Evangelio de Lucas, ¿no? Recordemos que muchas veces Lucas ha descrito estas enfermedades o condiciones físicas de algunos individuos, que hay una relación entre la enfermedad física y la actividad satánica. Eso lo hemos hablado en otros sermones. De alguna manera existía una relación entre el padecimiento físico y la influencia de Satanás sobre esos individuos. Esa expresión para describir un poco más la enfermedad que Lucas dice estaba encorvada, quiere decir que estaba inclinada y de ninguna manera se podía enderezar. Quiere decir literalmente, esta persona no podía levantar la cabeza. No era alguien que tenía una mala postura o un dolor en su espalda que le hiciera lo que decimos nosotros tener joroba. No era sencillamente estar así. Incluso al día de hoy hay una afección que los médicos describen como espondilitis anquilosante. Yo soy un médico frustrado y algunos de ustedes lo saben, tenía que darles el dato clínico. Esta enfermedad lo que describe es una artritis crónica en la espalda que hace que los huesos sean como una sola masa rígida. Las vértebras no pueden tener ese movimiento normal que tienen nuestras espaldas y pasemos de una postura recta a una postura encorvada y quedan rígidos. Cambia la manera natural de la persona. Usted puede buscar fotos por internet después. Básicamente la persona está tan inclinada que el alcance de su vista es hasta donde sus ojos le permiten ver. No puede mirar hacia arriba. Imagínense completamente doblado. Es la descripción de lo que Lucas nos dice y es la descripción de la enfermedad que les digo que hoy en día tiene ese nombre.
Y por supuesto, hermanos, como muchas enfermedades, no solamente tienen connotaciones físicas de dolor, sino también unas denigrantes en los cambios de la manera de vivir. No solamente es lo que tiene que ver con el dolor físico, sino con el aspecto social, cultural, en ese momento de la época y al día de hoy también. Imagínense lo que significa para muchos de nosotros caer postrado en cama y tener que las necesidades más básicas que usted ha estado acostumbrado a hacer, que otra persona lo lidie como si fuera un bebé. Usted entiende lo que eso significa y que no solamente tiene que ver con algo físico, sino también con algo, con estas connotaciones emocionales y sentimentales. Nos dice el texto que el origen de esa enfermedad es a causa de un espíritu maligno. Pero aparentemente el poder maligno no había tocado la naturaleza moral de esta mujer, porque de alguna manera ella había logrado arrastrarse caminando hasta llegar a la sinagoga para orar. Ella incluso glorifica a Dios por su curación y Cristo mismo la llamó hija de Abraham, lo que seguramente significa mucho más que de que ella era una judía. En este caso parecía que la única influencia de este espíritu maligno había sido la enfermedad física. Y quizás más bien que estar siendo poseída por 18 años era algo que había sucedido en algún momento de su vida por un espíritu maligno. No era como una posición demoníaca continua, por lo que podemos ver de esta narración. Y el versículo 12, déjame leerlo nuevamente, por favor, y deseo que tú lo puedas ver, el inicio. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Quería que lo leyeras para que prestaras atención a los verbos. La vio, la llamó y le dijo. ¿Puedes notar el flujo de la simpatía y la ayuda no solicitada que Cristo le brinda a esta mujer? Esta mujer no llegó haciéndose notar, no llegó con una ropa fucsia, fluorescente para que Jesús a la distancia la viera. No llevó como muchas personas en enfermedades, ¡ay, me duele, me duele! No lo hizo así. Quien la vio, la notó, la llamó y le habló es Jesús. Esta historia está hablando más de Jesús que de la mujer. Y ya hemos visto casos así en el mismo Evangelio de Lucas. Que la visión de la miseria, muchas veces ocasionada por el pecado en la humanidad, hace vibrar las cuerdas del corazón gentil y compasivo de Jesús. Recuerden esa escena del leproso que le dice, si tú quieres, yo seré limpio. Y Jesús le dice, yo quiero ser limpio. Hermanos, y así debería ser con nosotros, ¿no? Y así sería con nosotros si tuviéramos siempre la imagen presente, constante de la vida de Jesús y de su evangelio. Mantuviéramos un corazón gentil y compasivo frente a aquellas personas en adversidad. Esta simpatía mostrada por Jesús es más que una demostración de su hombría, es la revelación de Dios. Recuerda que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Al ver esta compasión y esta simpatía de Jesús, estás conociendo el corazón propio del mismo Dios invisible. Me gusta este comentario del pastor Alexander McLaren. Dice lo siguiente: sin ser pedido, el amor divino se derrama sobre los hombres y da todo lo que puede dar a aquellos que no buscan, para que se sientan atraídos a buscar los mejores dones que no pueden darse sin ser solicitados. Dios no se detiene ante el hombre, ni espera a los hijos de los hombres al dar su mayor regalo. Ninguna oración pidió al cielo un salvador. El amor de Dios es su propio motivo y brota por su inherente difusión. Antes de que llamemos, Él responde. Fin de la cita. Básicamente lo que el pastor está diciendo es: el motivo por el cual Dios actúa es su inherente naturaleza, es por lo que Él es. Cuando Él enseña lo que es el verdadero amor, Él dice, mira, si tú amas al que te favorece, amas como el mundo ama. Yo por eso amo a los enemigos.
que es el amor divino y es el llamado que hace que nosotros amemos ¿a qué? A nuestros enemigos. Fue la enseñanza del Sermón del Monte. Quiero que pienses en esta acción de Jesús, nuevamente, que es la imagen visible de Dios invisible, que está revelando el carácter compasivo de nuestro glorioso Salvador. Y asimismo está mostrando la iniciativa de gracia para personas que no le buscan. Es que eso es el Evangelio. Un Dios salvando a personas que no le buscan, que no le aman. Estás viendo la iniciativa de Dios con las personas en la adversidad, como consecuencias de la influencia satánica, que muchas veces esa influencia es la de cegar el entendimiento del Evangelio. Quiero que sepas que es maravilloso que tengamos un Dios que toma iniciativa. Si Dios no toma la iniciativa, si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Imagínate que Dios actuara conforme a tu propia iniciativa de buscarle, de amarle, de obedecerle. ¿Dónde estaría yo mismo incluso si Jesús no me amara? Pregúntate eso. ¿Dónde estaría yo si yo no le importara a Jesús? Si Jesús estuviera aquí y no me viera entrar en esa condición de pecado, ¿dónde estaría yo si Él no hablara a mi corazón en una mañana como hoy? Y dice el versículo 13, y quiero que tenga en cuenta la forma de la cura, ¿no? El versículo 13 narra la curación. Puso las manos sobre ella luego que le había hablado, porque primero le habló, ¿no? Le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y luego puso las manos sobre ella. La curación es doble, una palabra y un toque. Lo primera, que es decir, la palabra es notable, porque no es como la mayoría de las curas de endemoniados. Es decir, Jesús no habló al espíritu y le dijo, espíritu, sal de este cuerpo, déjalo en libertad. No es una orden al espíritu maligno para que salga, sino más bien es una voz para transmitirle seguridad a la víctima, para inspirarle esperanza y animarla a que iba a ser sanada de ese extraño que la había llevado a estar encorvada durante 18 años. Jesús habló no para expulsarle un demonio, sino para transmitirle esperanza en medio de su condición en la que se encontraba. Y también incluye la sanidad de un toque. Y no es que Jesús necesitara como un tipo de vehículo para aplicar su poder en esta persona. No es que si no le toco no eres sano, como los charlatanes que vemos hoy en día. Cantábamos hace un momento, ¿no? ¿Quién creó con el poder de su palabra? No. Él actúa con el poder de su palabra, con eso es suficiente. Pero piensa en esta pobre mujer, en esta víctima aplastada en su espíritu. Lo que pudo experimentar al sentir la mano de Jesús luego que recobró su posición sana. Es un contacto social que ella antes no había podido experimentar, porque por su posición seguramente era rechazada, era una persona marginada. Al mismo tiempo, todavía me pregunto cómo se pueden clasificar los movimientos feministas a la Biblia como machista. Porque si tú estás viendo al autor de la Biblia, que es Jesús, que es Dios, mira esa particularidad de llamar a una mujer que estaba precisamente por los machistas de la época, apartada, trayéndola al frente y tratando con ella. Indiscutiblemente esta curación es milagrosa y la causa es la voluntad ¿de quién? De Cristo. No es una sanidad como el resultado de la voluntariedad de esta mujer enferma. La Biblia relata a personas que son sanadas por deseos de personas que quieren ser sanadas, pero también relata sanaciones por deseos que no tenían ni el mínima intención de ser sanados, que surge del corazón de Jesús mismo, de Dios mismo. Y aparece la acción de gracias de esta mujer en el versículo 13. Dice que glorificaba a Dios. Porque la acción de gracias generalmente llega rápidamente a las bocas de aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. Cuando tú experimentas el poder y la compasión de nuestro glorioso Jesús, entonces la acción de gracias brota de nuestra boca. Mencionábamos cuando terminamos las alabanzas, la oración era,
¿Por qué hay plenitud de gozo, Dios? Porque contemplamos el poder de tu salvación. La salvación es de Jehová. Cada vez que usted contempla la salvación que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús y que ha sido aplicada en su corazón, la respuesta no debe ser como cuando usted consulta el clima, llueve o no llueve, puede que le sea indiferente o no. No, cada vez que usted considera la salvación y cómo se llevó a cabo en la persona de Cristo, el propio Hijo de Dios, en nosotros debería brotar la salvación. Sí, nos llaman aleluya allá afuera, pero aleluya, gloria a Dios, nos ha mirado con compasión. La salvación es ese recordatorio que ha actuado a favor nuestro, no porque le buscáramos, sino a pesar de que corríamos lejos de Él. Siempre tenemos motivos para agradecer a Dios, porque nuevas son sus misericordias y se renuevan cada mañana. La historia continúa y nos deja ver a Lucas. Lucas nos deja ver la reacción del líder de la sinagoga, que es nuestro segundo punto, en el versículo 14 al versículo 17. Mientras nos ubicamos en ese versículo, yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Si tú estás en ese lugar y presencias un milagro como estos, ¿cuál sería tu reacción? Tú estás viendo la condición de esta mujer. Seguramente que tú has visto a esta mujer en medio de tu población durante esos 18 años, o has escuchado las historias de tu familia que esa mujer lleva en esa condición 18 años. Y un día está Jesús en medio y obra milagrosamente de esta manera. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, aquí él parece, en buen costeñol, el señor Aguafiestas, o para mis amigos americanos, Mr. Happy. El Señor Felicidad, que en el versículo 14 hace relucir toda su ortodoxia religiosa y está indignado porque Jesús había sanado en el sábado. Seamos honestos, tiene que haber algo realmente malo en alguien que pueda presenciar un evento como este, un encuentro donde una vida es transformada, donde la vida de una persona es tocada, es transformada para bien, donde es sacado de una condición humillante y dolorosa, donde es llevado a una posición tan transformada, y lo primero que salga de tu boca sea decir, ¿sabes? Esto que sucedió no se sucedió como debería haber sucedido, porque esto sucedió en un mal día. No, déjame decirles, gente, ustedes que están escuchando, esto debió haber hecho en otro día cualquiera. Tiene que ser un corazón podrido. Y estamos hablando de un líder religioso, del lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, se cantaba, se oraba y se reunía el día sábado, ese momento, para hacerlo. Ahora, este encuentro con esta persona ya lo hemos visto desde el capítulo 12. Jesús ya había hablado acerca de este tipo de personas. No es la primera vez que vemos la palabra hipócrita en boca de Jesús. Dicho sea de paso, cada vez que he visto esa palabra he querido llamar un sermón así, hipócritas, no por ustedes, pero me parece muy interesante por todos nosotros cómo somos hipócritas muchas veces frente al actuar de Dios en las vidas de los demás. Y él ha advertido en el capítulo 12 contra la levadura de los fariseos, que él dice es la hipocresía. La hipocresía ha estado saltando por todos lados en este momento el ministerio terrenal del Señor Jesús, y viene aquí de nuevo. Por eso Jesús le responde de esa manera en el versículo 15. Hipócritas, y mire que utiliza el plural. No solamente se está dirigiendo al líder de la sinagoga. Por cierto, ¿notaron ¿cómo es el término que les escucho a ustedes? Valentonado. Algo así les he escuchado a algunos de ustedes. La valentía de este hombre que critica lo que Jesús hizo sin criticar a Jesús. Porque la crítica de este hombre fue decir, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Ustedes vengan en esos días y sean sanados y no en el día de reposo. No tuvo la valentía para decirle a Jesús, no te debió a ti, no debiste tú haber hecho eso. Por eso aún Jesús lo describe como un hipócrita. Porque esta persona, en vez de hablar a los ojos de Jesús, le habla a los demás sobre Jesús. Eso es hipocresía, ¿no? Hablar algo de alguien con los demás y no con esa persona. Siendo así, creo que el sermón hipócrita nos aplica a todos nosotros, incluido el pastor.
Si tienes algo que decir, líder de la sinagoga, dilo a Jesús, que es la persona a la que está liderando esta situación. No andes por las casas diciéndoselo a los demás, murmurando. Y fue igualmente hipócrita profesar un celo por la ley, porque al mismo tiempo no se regocijó en la transformación, que es el propósito de la ley. El propósito, el espíritu de la ley es crear una transformación. Y no se alegró por eso. Los versículos 15 al 16, Lucas dice, el Señor le respondió. Lucas lo presenta a Jesús como el Señor, porque el Señor Jesús es Señor del día sábado, es decir, Él tiene autoridad sobre ese día. Y el Señor Jesús se dirige al hombre y a los demás en ese mismo espíritu de ese hombre y expone su hipocresía haciéndole dos preguntas. La manera que Jesús expone la hipocresía de este personaje y de los demás son por medio de preguntas. Son dos preguntas. La primera es, cuida de tus animales en el sábado. Y la segunda es, ¿no debería también dejarse en libertad esta mujer? Son buenas preguntas, creo que estarías de acuerdo con eso. Hay un comentarista que encontré sobre este versículo que dice lo siguiente que me llamó la atención. Una religión que honraría a Dios prohibiendo la virtud se condena a sí misma. Una religión que honraría a Dios prohibiendo la virtud, el favor y la misericordia se condena a sí misma. Eso es una antítesis, eso es contradictorio, eso es incongruente. Quieres honrar a Dios prohibiendo la virtud, prohibiendo la gracia, prohibiendo la misericordia. Y Jesús hace una argumentación muy propia de los rabíes de la época, que es pasar de un argumento menor a uno mayor. ¿Qué quiere decir eso? Jesús en pocas palabras dice, mira, cuidas de un animal, ¿cuánto más nos cuidarías de una hija de Abraham, de una persona? Si sueltas al que está atado durante unas horas para que tome agua, no deberías quitar esta ligadura de una persona que tiene 18 años atadas. Es pasar de un argumento menor a un argumento mayor. Eso es para confrontar la conciencia de estas personas. ¿Qué está sucediendo aquí? Una vez más, queridos amigos, el legalismo, la ortodoxia religiosa, tal como está siendo representada por este líder de la sinagoga, por este gobernante, sirve como una barrera para la liberación de la mujer. Muchas veces los que son de mayor tropiezo son los líderes religiosos para que personas sean libertadas por el evangelio. Casualmente meditábamos eso ayer, ¿no? Muchas personas tienen un valor muy superficial de lo que es la iglesia de Cristo cuando se les dice que existe una iglesia virtual. Cuando el propósito de iglesia es congregarse. ¿Y quién dijo que virtualmente uno se congrega? Además, ¿cómo cuidas, supervisas, alientas a personas que no están alrededor tuyo, sino que virtualmente están ahí? Por relaciones virtuales. ¿Quién quiere tener un matrimonio virtual? ¿Por qué tendríamos una relación de discipulado virtual? Muchas veces los líderes religiosos son los que se interponen para la liberación de lo que el evangelio hace. Porque llegan reglas que buscan emplear nuevas normativas que lo que hace es segregar a las personas, apartarlas del verdadero evangelio y de la intervención de Dios en la vida de las personas. La religión tiene una manera terrible de hacer esto. Y cuando me refiero a la religión, me refiero a aquella que excluye a Jesús. Porque tan pronto como quitamos nuestros ojos de Cristo, tan pronto como apartamos el evangelio de la vida de la iglesia, olvidando que Jesús es el Señor de la iglesia, así como es el Señor del día de reposo, que Él es el Rey del reino, que Él es el verdadero maestro, empezamos a centrarnos en aquello que es menos de lo que Él nos transmite y hacemos de la vida de la iglesia un caos. Y eso sucede en la vida cristiana al día de hoy. Esa interposición del líder religioso no solamente fueron con los fariseos de la época. Déjame contarte una breve historia. Hace
un tiempo atrás tuve una conversación con una persona que me estaba haciendo me estaba transmitiendo una inquietud. Él se congrega con su esposa en una iglesia de la ciudad o en una congregación de la ciudad hace 6 años. Cuando él se casa con su esposa, él la conoce siendo una mujer divorciada. Ella se divorcia cuando ella era una mujer incrédula, no tenía noción del evangelio y se había apartado. Luego de estar congregándose en este lugar durante 6 años con su esposa, hace un periodo de tiempo corto, menos de 3 meses, en ese lugar se enteraron de que ella era una mujer divorciada antes de llegar al evangelio. Y se le ha dicho a ella estás viviendo en adulterio, estás viviendo en pecado con esta persona. Por lo tanto, como estás en pecado, tanto tú como tu esposo deben ser excluidos del servicio público en la iglesia. Sirve allá, anota quién llega, o sea, no seas visible en el servicio. Y lo más doloroso que yo termino de escuchar ni siquiera es ese punto. Porque yo le pregunto a esta persona, a este varón, ¿cómo se siente tu esposa al escuchar eso? Me dice, cuando hemos tenido diferencias en el hogar, como cualquier matrimonio, mi esposa me ha dicho, ¿será que no somos felices porque como nos dijeron allá, estamos viviendo en adulterio? Y yo me preguntaba, ¿y el evangelio de la gracia que perdona y limpia de pecado, dónde está? ¿Dónde está el evangelio de la gracia que perdona y purifica? Dicho sea de paso, si usted ha vivido una experiencia como esta y quiere tener una conversación conmigo, al final del sermón lo podemos hacer. Y también, dicho sea de paso, les debo una enseñanza sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Llegaremos a Lucas 16, ahí la vamos a compartir. Deme más paciencia. Pero hermanos, algunas personas en medio de nosotros han sido pisoteados por personas que predican de la gracia, pero no manifiestan la gracia en el diario vivir. Nosotros somos de eso muchas veces. No son situaciones que los demás hagan. Por eso les decía, caemos en esto cuando apartamos de nuestra mirada el evangelio, apartamos la mirada de Jesús, olvidamos que Él es el Señor de la iglesia y no nosotros. Y es una congregación de 22 años de existencia en la ciudad. Y nosotros somos una congregación de menos años y podemos caer en lo mismo cuando olvidamos, cuando deja de ser central el evangelio en la vida de la iglesia. Pero quiero que sepas también que al mismo tiempo, algunas personas que rechazan el evangelio no solamente es porque han sido pisoteadas por personas que predican de la gracia pero no muestran gracia. También hay en medio de nosotros, en esta iglesia local, personas que son expuestas con regularidad al evangelio, pero todavía no han tenido una vida transformada. Porque al igual que en esta historia, Jesús obra en aquellos viles y menospreciados, como en esta mujer. Esta mujer es la personificación de los oprimidos, de los pobres de espíritus. Ella está doblegada, ella no tenía credenciales, no tenía ninguna probabilidad entre cientos de personas que pudieran estar en esa sinagoga a los que Jesús pudiera notar. Jesús destacó a una persona de la multitud en ese sábado. ¿A quién destacó? A la persona menos probable. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor y se acerca a las ovejas que claramente son incapaces de ayudarse a sí mismo. Él va al socorro de aquellas que es evidente y que reconocen que no se pueden ayudar a sí mismos. Él va al socorro y salva a aquellas ovejas que se perciben que por sí mismos no pueden salvarse. Y ese es el punto por lo que algunos de ustedes no son cristianos en esta mañana. Ese es el punto por lo que algunos de ustedes permanecen inconversos. Porque Jesús viene, baja, está en medio de nosotros y toca y reconoce y transforma y salva a los que tienen un sentido de impotencia y desesperanza, que cuando se ven a sí mismos es el peor lugar para verse. Que quizás miran hacia afuera y dicen, quizás en una iglesia puedo encontrar la salvación, porque en mí mismo no hay nada bueno por el cual yo pueda ser aceptado por Dios. Ni siquiera puedo elevar una oración al cielo porque miro mi maldad interna y me veo separado eternamente por Dios.
Pero aquellos que se ven a sí mismos y se ven adecuados para tener una relación con Dios, aquellos que son los señores, señoritos, señoritas o señoras, Mister Ayuda, autoayuda, que se quieren ayudar a sí mismos con nociones de salvación, que se quieren ayudar a sí mismos con nociones de moralidad por los cuales pueden ser aceptados por Dios, que se ven a sí mismos y no se ven condenados al infierno sin Cristo, te vas a seguir ayudando hasta llegar al infierno. Jesús viene y transforma los corazones de aquellos que se perciben desprovistos de autojusticia. Y ese es mi llamado para ti en esta mañana. Arrepiéntete de tu autojusticia, de tu moralidad. Abraza la oferta de Jesús, viéndote necesitado de ese llamamiento que Él hace a la vida de las personas. Estas preguntas de Jesús ocasionaron una respuesta doble. En el versículo 17 pueden ver esas respuestas. Sus adversarios se avergonzaron. Esa es la respuesta que debe suceder en aquellas personas que predican la gracia, pero se olvidan de la gracia cuando viven esa predicación. Y la multitud se regocijaba. Eso es lo que todo corazón debe sentir cuando la gracia de Dios sea aplicada en una persona para transformarla. Usted puede ver un pecador al lado suyo, un pecador que le ha ofendido, pero también se hace evidente que Dios intervino en la vida de esa persona para transformarla. Su reacción de sentirse molesto o sentirse regocijado va a indicar si su corazón es como el del líder de la sinagoga o como alguien que comprende la gracia y otorga la gracia del Señor. Nuestro último punto, las parábolas del reino. Pastor, y por tiempo, porque esas parábolas quedaron en el sermón, además se puede tomar como otra unidad de pensamiento distinta. Eso es lo que sucede cuando nuestras Biblias introducen subtítulos que en el original no estaban. Usted se da cuenta que al terminar el 17 dice parábolas del grano de mostaza, dependiendo de su versión. Y dice entonces Jesús, y parece que estuviera ahí como en otro momento, en otra situación. Quiero que usted sepa que esos subtítulos no están en el texto original. Y esa palabra entonces es una partícula conjuntiva. Marca la superadición de una cláusula, ya sea en oposición o en continuación a lo que ha precedido. Y yo sé que usted no me entendió porque yo tampoco lo entendí cuando lo leí, pero básicamente lo que quiere decir esa palabra en el griego original, el entonces, quiere decir que lo que se va a decir tiene relación con lo pasado. Por eso las parábolas del reino están excluidas en este sermón. Estas parábolas tienen relación con los primeros versículos que hemos visto en este sermón. Lo que hace Jesús es enfatizar su actividad en la sinagoga con dos pequeñas parábolas que nos deben dar una esperanza considerable. Él dijo, ¿cómo es el reino de Dios? Yo no sé tú cómo responderías a esa pregunta. Y él da dos parábolas breves. ¿Cómo es el reino de Dios? Él no preguntó cómo es la cultura, cómo es la sociedad. Él no preguntó cómo son las congregaciones de tu ciudad. Él no preguntó si se vive un cristianismo bíblico en tu ciudad. Él hizo una pregunta, es ¿cómo es el reino de Dios? Y también pregunta ¿con qué lo compararé? Jesús responde a esa pregunta con la primera parábola. Es como un grano de mostaza que un hombre tomó, puso en su huerto, creció, se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Y usted de pronto ha escuchado que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña de los árboles en la época de Palestina, incluso en la actualidad. Y mira lo que Jesús está diciendo, básicamente es, con la semilla más pequeña, mira todo lo que puede llegar a producir. Es algo que es pequeño, pero que crece en gran manera y crece hasta tal punto que aves de muchas... ¿cuál sería la palabra? Como no puedo decir que sea raza, pues especies es la palabra técnica. Aves de distintas especies, es especie, ¿cierto? De distintas especies anidan ahí. Y luego utiliza otra parábola. Es como una mujer que tiene 3 medidas de harina, un pedacito de levadura. Ella toma una pequeña dosis, le introduce y todo leuda, todo crece. ¿A qué se refiere Jesús con el árbol del mostaza y a qué se refiere con la levadura? Básicamente está diciendo, así es el reino de Dios. Los pequeños comienzos producen grandes y vastos frutos. 40 años de que Jesús dio sus parábolas, el reino de Dios había llegado a todos los lugares del reino romano, del imperio romano. Comenzó con un puñado de personas
unos 12, una pequeña semilla plantada en el corazón de algunas personas y luego se convirtió en un gran árbol donde distintas especies, razas de personas han llegado a anidar y a refugiarse. Al considerar en la levadura, piensa la obra que el Evangelio está haciendo en la extensión del reino de Dios. Muchas veces vemos la extensión sí en la amplitud como la semilla de mostaza, pero la parábola de la levadura nos indica que la transformación sucede de adentro hacia afuera, como lo que hace la levadura en la masa. El reino de Dios se extiende también en ustedes, hermanos, cuando ocurre esa transformación externa y no solamente en la iglesia, cuando ocurre un mayor crecimiento en números. Y nuestra esperanza es que una sola mujer en medio de toda esa multitud fue transformada en esa mañana. Y la oposición de esos líderes fariseicos que no vivían la gracia que predicaban, pudiera parecer mayor. Oye, son más los que se oponen que los que son transformados. Y Jesús trae estas parábolas para traer esperanza a ustedes y a mí, para decirnos que la obra que Él está haciendo aún un día crecerá, puede ser pequeña, pero el reino de Dios tiene esos inicios y luego se extiende. Sigamos, hermanos, confiando en lo que Dios puede hacer cuando su pueblo predica el Evangelio y vive a la luz de ese Evangelio. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu misericordia y bondad con nosotros, por guardarnos, protegernos en esta mañana, por permitirnos compartir estas verdades. Aplica lo que hemos escuchado aquí, Señor, no nos dejes ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Y te glorificamos por la gloriosa bendición de ser expuestos a ti y a tu palabra. Bendícenos en el resto de la mañana. Bendito seas, Dios. Amén y amén.